este, llevar todas las cosas a un plano tal de espiritualidad que estaban cantando, ¿no? Y que sus cantos y sus oraciones, su gratitud, tuvieron todo un resultado. Pues principalmente sabemos del carcelero y su familia. Yo no dudo que también los otros que estaban en la cárcel, pues pudieron vivir algo de esta experiencia. No sabemos qué tanto, pero uno no puede pasar por alto eso. Y dentro entonces de todo lo que es este asunto de la enseñanza y el aprendizaje, uno simplemente termina concluyendo, como Dios nos los muestra en la palabra, que no se trata de crear cursos, ¿no? Sino simplemente ver lo que el Señor nos ha enseñado y vivirlo. O sea, que esto se vuelve algo tan real, tan práctico, que entonces nosotros lo llevemos a cabo día tras día, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando uno tiene la oportunidad de, eh, pues ahora sí que entender esto, nos damos cuenta de que nuestra labor es de 24 horas. ¿No? Y digo de 24 horas, aunque uno diría, bueno, pues es que hay momentos en que estamos dormidos. Pues hasta nuestra manera de dormir va a ser un mensaje. ¿No? Ya saben ustedes que, como lo leo en la palabra, que podemos acostarnos en paz y como lo añade en Proverbios, sin ningún temor. Y entonces podemos de veras descansar completamente, sabiendo que aún el Señor guarda nuestro sueño. Y otra cosa que ha sido muy interesante es que, pues ya aún en esa relación con Dios, bueno, los míos, así que yo me acuerde y que evidentemente vinieron de parte de Dios y me dejaron una huella fuerte, llega uno a tener sueños, ¿no? Y les digo que no sé por qué yo no me acuerdo, supongo que sueño, pero yo no me acuerdo al día siguiente de que haya soñado. A diferencia de lo que pasa con Ruth y Dana, que platican constantemente de sus sueños, ¿no? Y de veras yo así que no me acuerdo. Pero ha habido sueños que han llegado a ser tan reales, tan impactantes, que los tengo presentes. Pero lo más tremendo es ver cómo Dios me avisó a través de esos sueños de situaciones que Él tenía preparadas para mí y que las viví. Y entonces, hablando acerca de ese tiempo total para el Señor, no podemos decir que podemos vivir en un horario de trabajo en el reino y el resto del tiempo manejándonos como a nosotros nos parezca. Sería un pésimo ejemplo. De ahí que al hablar acerca de todo esto, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, tú has seguido, porque Pablo lo toma y lo lleva con él. Y lo hace exactamente como Jesús lo hizo con los apóstoles y con los demás discípulos, para que aprendieran de Jesús, y en este caso de Pablo, que es posible vivir para Dios, comprometido con el Señor, enteramente para Él. Porque cuando nosotros, ahora sí que vemos esto como una religión por cumplir, entonces le dedicamos algunas horas de acuerdo a lo que consideramos que ya nos es suficiente para que nadie nos acuse de ser ajenos a ello. En cambio, cuando descubrimos lo que Dios nos ha llamado a vivir, esta vida en Cristo, pues lo practicamos todo el tiempo, ¿no? ¿A dónde nos conduce esto? A atender a todas las cosas que el Señor nos ha hablado. A amar, a servir, a perdonar, a compartir, a desechar toda clase de malas palabras, malas prácticas, ¿no? Y a estar siempre abiertos a la guía del Espíritu. Y el Señor es nuestro tema, el Señor es nuestra razón. Y entonces
uno puede darse cuenta de esto que usaba yo como ejemplo la semana pasada, que era algo que le platicaba yo ayer a a Oli. El trabajo de un padre para formar a un hijo en el temor de Dios no es ahora sí que decirle algunas cosas en un momento dado del día, ¿no? Sino otra vez retomando lo que dice Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a repetir a tus hijos al acostarte, al levantarte, al sentarte a la mesa, al ir por el camino. Las vas a poner como sobre los dinteles de tus puertas y como un recordatorio sobre tu frente y tu mano derecha, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? De tener presente siempre la palabra de Dios para todas las cosas que hacemos. Por eso, cuando uno le presta atención a lo que está allí en el libro de Éxodo, donde empiezan el Señor a dar una serie de mandatos, pues lo que encontramos es precisamente instrucciones así tan específicas de cómo conducirse con los semejantes y aún hasta con los enemigos, ¿no? De cómo tomar medidas con respecto a personas como los hechiceros, a ser gente que tenga muy presente al Señor, que camine en ese entendimiento de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En fin, son cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque muchos han querido separar lo que es su relación con Dios del tiempo de trabajo, del tiempo que están en el mundo, ¿no? Como que ahí sí se puede hacer otras cosas o se pueden manejar de otra manera o hasta pueden usar otro lenguaje, ¿no? Sí, muy ajeno, muy diferente a lo que el Señor nos ha pedido. Y sé que cuando tenemos entendido esto, por eso usaba yo el ejemplo de los niños, un padre que quiere instruir bien a un niño, pues todo lo que necesita entender es que el niño lo está viendo y lo está oyendo. Y entonces el niño va aprendiendo de lo que ve y oye del padre o de los padres. Y su formación se da así. Por eso yo he hecho la broma de preguntarles, ¿no? ¿Dónde aprendieron a hablar español? ¿En qué escuela? Pues tenemos que reconocer que lo aprendimos en casa, de oír a nuestros padres. Y que hasta el dejecito que podamos tener en nuestra forma de hablar habla de la región a la que pertenecemos, ¿no? Porque así hablan allá en mi tierra, ¿no? Y entonces todo eso se va aprendiendo. Y si esto es cierto en lo físico, en lo humano, en lo espiritual igualmente. ¿De dónde va a aprender la gente a amar? Sino de ver a quienes presidimos en la iglesia amando, ¿no? ¿De quién van a aprender a perdonar si nosotros no perdonamos? ¿De quién van a aprender a servir si nosotros no servimos, ¿no? ¿De quién van a aprender a buscar al Señor si nosotros no lo hacemos? Y por eso viene a ser así tan importante entender esto de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y que evidentemente los apóstoles aprendieron y que lo llevaron a cabo. Porque ya leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, realmente la historia es preciosa cuando uno tiene presente esto. No estamos solamente enterándonos de cosas que pasaron con ellos, sino podemos ya ver algo que aún los miembros del concilio pudieron reconocer, que habiendo sido gente ignorante y sin letras, llegaron a ese punto de que por andar con Jesús había todo un cambio, se notaba en ellos, ¿no? Habían aprendido de Cristo. Por eso, esto que le escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, vamos a leerlo allí en el capítulo 4.
Leo a partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por aquí viene lo más importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo estuvo Jesús en Éfeso? Entonces, ¿a qué? Claro, ¿a qué creen que se refiere esto? Así es. Sí, la única forma, y es por eso que hemos hablado de esto, que fue, pues sobre todo, no sé si alguien llegó con esa enseñanza o cómo estuvo, pero yo lo escuché mucho allá en mis años mozos, que decían, no pongan los ojos en el pastor y en los hombres, ¿no? No pongan los ojos en los hombres, porque Efesios 4:17 en adelante. Sí. Y entonces, hablando de eso, ¿no? De que no pongan los ojos en los hombres porque los hombres te van a defraudar y cosas así. Pues llegaba el momento en que uno decía, entonces, ¿dónde la gente va a ver a Cristo? ¿En qué momento la gente va a poder percatarse de lo real de las cosas? Por eso todo se volvió tan teórico, ¿no? Y me acuerdo mucho de lo que decía un sacerdote, no lo oí de un pastor, sino de un sacerdote. Dentro del templo soy sacerdote, pero de la puerta hacia afuera soy un hombre como cualquiera, ¿no? Y digo, este tipo de ideas o formas de enfrentar la vida, pues se han derivado de la falta de entendimiento de finalmente quiénes somos. Uno casi no podría decir, bueno, del sacerdote se entiende porque realmente no podía tener mayor convicción así con el Señor o conocimiento de Cristo. Pero hablando de esto que empezó a tener, vamos a decir, su similar dentro de la iglesia evangélica cristiana, de que los pastores o los predicadores decían que no pongan los ojos en el hombre, ¿no? Pónganlos en Dios. Y entonces, pues así como que, ¿y a dónde vemos a Dios? Si no lo vemos en el hombre, ¿no? Por eso les hacía esta pregunta, hablando acerca de que Pablo les dice, ustedes no aprendieron así de Cristo, si es que en verdad le han oído o, y han sido por él enseñados, ¿no? Y entonces así como que alguien diría, pero es que Jesús nunca estuvo ahí. Sí, en Pablo, en Apolos, en Priscila, en Aquila, ¿no? Y en fin, ya después en aquellos 12 discípulos que aprendieron de Pablo y que después lo comunicaron a otros. Y por eso de veras viene a ser para nosotros muy importante entender esto, ¿no? De que Dios nos ha llamado a eso. Sí, adelante. Sí, porque yo puedo decir, la Biblia dice que no pongamos nuestra confianza en el hombre, porque es cierto, maldito el hombre que confía en el hombre.
Pero eso es muy diferente de poner la vista, ¿no?, en alguien que me está enseñando. Y que por eso, lo que hablábamos desde la semana pasada, si el que me está enseñando cómo manejar un carro, nunca lo he visto manejar, y siempre se va en metro, ¿no?, pues uno dice, ¿de qué me habla? ¿No? Necesito verlo en acción, y en todo igual, ¿no? Realmente, aún hablando de tantas cosas que nosotros aprendimos de verlo, y naturalmente de alguien que quiso instruirnos, hablando principalmente de nuestros padres, pero primero lo vimos, ¿no? No llegó un momento en que creciendo nos dijeron, busca una escoba y barre. Y lo primero que tendríamos que preguntar, si nunca los habíamos visto ellos, ¿qué cosa es una escoba? ¿No? Pues no, los habíamos visto a ellos hacerlo, y entonces ya sabíamos lo que es una escoba. Y lo recordé ahorita sobre todo porque me han acompañado varios sábados los nietecitos, principalmente Diego y Rodrigo. Y entonces empezó Dieguito, te ayudo abuelito, ¿no?, a barrer. Y entonces, pues ya naturalmente la escoba le queda muy grande todavía. Y ya le digo, ven, ya sabía yo que después había que ir a dar una repasada. Pero ahí estaba, ¿no? Pero lo han visto. Y entonces por eso vienen más en plan de ayuda a participar, porque están aprendiendo. Y lo han visto en su casa, y lo han visto acá con nosotros. Y entonces, ahora, fue hace 2 sábados, ¿verdad?, que estuvieron, cuando se fueron ustedes al dentista. No, barrió ya bien. Dejó el pedazo que él barrió bien limpiecito. ¿Mm? Bueno, y fue así, creo que para él tan satisfactorio, que estaba yo hablando con una persona y él estaba esperando para que fuera yo a ver que había terminado y que había hecho bien el trabajo. Y así es. Entonces, cuando alguien dice, no pongas tus ojos en los hombres, entonces tú ponlos en Dios. ¿A dónde veo al Señor? Si no es en uno, ¿no? Que por eso lo que leíamos en Filipenses, lo que aprendieron de mí, lo que vieron en mí, lo que oyeron de mí, ¿no?, pónganlo en práctica. Esto hagan y el Dios de paz va a estar con ustedes. Y entonces, lo que Pablo está diciendo es eso, la mirada aquí, sobre de mí. Porque si yo no soy real, si lo que yo estoy diciéndoles que se puede vivir no se puede vivir, entonces pues les estoy diciendo algo falso, ¿no?, los estoy engañando. Pero desde el momento en que lo pueden ver en mí, que es real, como les decía, hablando de los apóstoles, allí leyendo cómo es que ellos empiezan a vivir la experiencia, en primer lugar, de esperar, ¿no? Esperaron ahí. Sí le creyeron al Señor, esperaron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, y una vez llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a vivir algo muy precioso. Pedro no tuvo que preparar un mensaje para compartir con la gente que vino a causa del estruendo, sino que como Jesús se los había dicho, y que viene a ser así de maravilloso, y esto ha sido algo que he estado compartiendo con los pastores en ese sentido, de por qué nos ha hecho tanto daño a la iglesia, seminarios e institutos, ¿no?, que nos enseñan según esto a preparar mensajes, y entonces ya nos apoyamos en eso y confiamos en eso y dejamos de depender del Señor. Y hablando de algo que pedí a Otón la semana pasada, una oración porque se fueron allá a Oaxaca a sustituir al hermano Samuel, ¿no? Y entonces
cuando hablamos sobre esto, le dije, tú descansa, o sea, ni te preocupes, tú sigue meditando en la palabra de Dios y todo, y tal como lo dice la palabra de Dios, el Señor que conoce la necesidad de los hermanos allá, te va a dirigir a qué compartir, o sea, qué palabra es la que conviene que tú compartas allá. Y uno puede descansar en eso. Y yo se los puedo decir, realmente esto ha sido mi vida mucho en el último tiempo, porque hablando con el Señor ha sido muy interesante lo que Dios pone en mi corazón y que entonces puedo estar compartiendo con ustedes. Y hablando de que no se vuelve para mí una carga, una angustia y cosas así, que lo oía yo de un hermano, de un pastor, que él necesitaba por lo menos 15 días para preparar su mensaje, ¿no? Y que por eso, qué bueno que tenía alguien que predicara en el domingo intermedio para que él pudiera tener sus 15 días para preparar el mensaje. Y pues ya de esas cosas que uno dice, pues, ¿de qué habla o qué es lo que pretende? Porque uno descubre esto, que sirviendo al Señor, siguiéndolo, buscándolo, Dios es el que nos guía, ¿no? Y puedo decirles, ha sido muy interesante eh, cómo a veces despertando en la mañana hay algo así que viene tan claro de parte del Señor y que, como se lo he pedido, tú conoces la necesidad de tu pueblo, en qué requerimos ser instruidos o qué cosas necesitamos atender, en fin, o qué cosa nos causa conflicto. Entonces le he pedido a Dios una palabra y ha venido así, ¿no? Algo tan especial. Y bueno, puedo decirles que sí, ya como el día de hoy estamos terminando o recapturando parte del mensaje de la semana pasada, pero aún le preguntaba yo al Señor sobre eso, si seguir sobre este tema o no, y me doy cuenta por esto que están comentando que era necesario poder dejarlo muy claro, ¿no? Que no se trataba de finalmente dejarlo así y punto, sino que es necesario atender a esto. Somos luz del mundo. La gente necesita ver nuestras buenas obras para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Así de que por eso la mirada está sobre nosotros. Y si no ven a Cristo en nosotros, si lo que oyen de nosotros no habla de Jesús, pues evidentemente la gente no tiene oportunidad de conocerlo, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, eh, solo para concluir el día de hoy, hablando acerca de cómo Dios va trabajando en nosotros, pues nos lleva a muchas experiencias, muchas, de todos los órdenes. El asunto no es en sí vivir una determinada experiencia, sino cómo la enfrentamos, ¿no? Y les comento esto porque cuando eh, supimos ya del fallecimiento de la mamá de Isa, nos comentaba Danita que había oído a Isa muy tranquila, ¿no? Porque estábamos ahí en la reunión, ¿no? Del viernes. Ah, bueno, perfecto. Y que eso, que estaba muy tranquila, ¿no? Que Isa estaba muy tranquila. Eh, y una de las cosas muy interesantes en ese sentido no es que no fuera a extrañarla, ¿no? Yo creo que sobre todo en estos días que ya están transcurriendo es cuando empieza a sentirse más la ausencia, que yo lo he dicho en muchas ocasiones. No es tanto tal vez el momento en sí de la partida como los días siguientes. Pero hablando de un par de cuadros que vimos ahí en el sepelio, de gente llorando en una forma desesperada,
y sobre todo a alguien que pues se supone que conoce de la palabra. Y tenía yo la oportunidad de compartir interesantemente de eso cuando estábamos allí en el velatorio, de cómo no nos entristezcamos ni lloremos como los que no tienen esperanza, porque por la gracia de Dios nosotros sí tenemos esperanza. Y menciono esto porque pues, enfrentar la muerte muchos, ¿no? Todos los días, en todas partes, viendo las noticias de lo que pasa aquí y allá, y por enfermedades o por accidentes o por conflictos armados o por homicidios, gente que tiene que enfrentar esto, o los robos o secuestros o todo. Y entonces mucho tiene que ver cómo lo enfrentamos, ¿no? Porque como lo dice el libro de Eclesiastés, un mismo suceso nos acontece a todos, ¿no? El asunto no es que nos acontezca o nos deje de acontecer, porque hablando de cómo el Señor vino a ser para nosotros nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro ayudador y todo, leyendo el libro de Hechos, pues nos damos cuenta que a los apóstoles si los azotaron. Yo no diría que los dejó desamparados el Señor en ese momento, no. Era parte de lo que necesitaban vivir. Pero lo hermoso es ver que en vez de salir todos tristes o hasta molestos, decir por qué el Señor no detuvo esto, por qué no impidió que sucediera tal cosa. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de su nombre, ¿no? Y entonces después vemos la lapidación de Esteban, donde él tampoco se sintió desamparado, al contrario, dijo: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. Y quiero decir, esto es lo que hace la gran diferencia. No dejamos de enfrentar necesidades, enfermedades, problemas, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿No? Y entonces por eso, aprendiendo del Señor, aprendiendo de los siervos del Señor, pues vivimos una vida acorde al Señor, ¿no? Y de veras, uno lo ve en razón de la forma de caminar de los creyentes, que muchos ahora sí, como dice uno, un dicho, con qué poca agua se ahogan, ¿no? Un problemita y ya están desesperados y enojados y molestos y tristes, ¿no? Bueno, angustiados, y en vez de poder vivir en esa paz del Señor, en esa calma, en ese descanso, en esa rendición a su perfecta voluntad. Bueno, así de que experiencias todo el tiempo, ¿no? Viene la persecución y los creyentes, en vez de sentirse pues otra vez desamparados, van por todas partes anunciando el Evangelio. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren hacer algún comentario más? Sí, hermana, adelante. Mm. Ok.